en esta crisis de resultados, por decirlo así, del Cádiz, se echa mucho de menos al Choco Lozano. Lo digo más que nada porque es un nombre que supongo que la afición le tiene mucho cariño por muchas cosas, entre ellas la más reciente por ese gol en Vitoria el año pasado que le salva al Cádiz contra el Alavés. Pero estamos viendo un Choco Lozano que este año no ha marcado, no parece el mismo, parece otro jugador. Yo no sé con el cariño que le tiene la afición al Choco, que supongo que es mucho. Este año no sé cómo está esa relación, no sé qué piensa la afición a rasgos generales sobre este año, cómo está jugando el Choco. Pues está complicada la cosa, Samuel, porque creo que el Cádiz y la afición, un día hay jugadores que si juegan un poco bien lo aman y otros días pues cuando juegan mal, como por ejemplo el caso de estos últimos partidos, pues regular. El Choco Lozano yo pienso que es un jugador siempre ha sido muy importante para el Cádiz, aquí es muy querido, pero siempre le ha faltado ese puntito del gol. Creo que el Choco Lozano, por ejemplo, hay días que tiene, como cuando está inspirado, te hace un hat-trick, por ejemplo, frente al Villarreal la temporada pasada, pero es cierto que esta temporada todavía no han conseguido anotar, aporta muchísimo, creo que el partido frente al Valencia lo podemos ver claramente, el buen nivel que tiene Choco cuando quiere, pero es cierto que el Cádiz carece de gol y necesitamos gol, entonces pues esa faceta hace que la afición pues tenga ese, ¿no? Entredicho de, bueno, sí, aporta mucho, pero es que queremos gol, entonces pues hay una división de opiniones bastante grande con el Choco. El Cádiz, la verdad que necesita gol, necesita centro del campo después de la lesión de José Mari, necesita defensa. Menos mal que tiene buen portero, que es con Ledesma, y de momento, pues el Cádiz, la verdad que tendrá que salir al mercado bastante agresivo. Hablando de delantera y de goles, Pablo, Roger Martí suena para el Cádiz bastante, un jugador que el Elche, recordemos que pagó al Levante unos 3 kilos, si no me equivoco. Un jugador que venía de anotar mucho en el Levante, que llega al Elche, que mete 2 goles en Copa del Rey y luego creo que en Liga no ha metido ninguno. No No, sé, efectivamente, lo venía ya rastreando el Cádiz en verano, pero claro, yo no sé con el bajón de rendimiento tan grande que ha pegado Roger Martí, qué hace que le siga interesando al Cádiz. No sé qué que le sigue viendo, por ejemplo, al Cádiz en ese sentido este jugador. Bueno, en primer lugar hay que decir que Roger Martí es un jugador muy del gusto de Sergio González. De hecho, cuando ya está, cuando hay una operación, digamos, en negociación, el pasado mercado de verano, porque recordemos que Roger estuvo en las instalaciones deportivas del Cádiz, las visitó, hubo contactos y Sergio, de hecho, era una de sus prioridades, ¿no? Para reforzar la delantera. Y yo creo que es cierto que Roger estos primeros meses no está teniendo acierto goleador, prácticamente como tampoco lo está teniendo el Cádiz, pero igualmente es un delantero que tiene un bagaje y una trayectoria que demuestra que sí tiene ese olfato y tiene ese instinto, ¿no? Dentro del área, ¿no? Y creo que eso en el Cádiz de Sergio pues le vendría muy bien, porque ya no solo que el Cádiz no esté anotando goles, como ha comentado antes Benny, ¿no? Con el tema del Choco Lozano. Creo que también el Cádiz le está costando mucho generar, le está costando mucho pisar área, ¿no? Está teniendo malas decisiones, sobre todo en los últimos metros, que creo que es donde más se tiene que acertar, ¿no? De cara a portería. Y seguramente con un jugador como Roger, un jugador de tanta área, de tanta trayectoria en la élite profesional, pues seguramente el Cádiz avanzaría y mejoraría, ¿no? Seguramente su rendimiento en esas facetas. Además, sobre todo la clave lo que te comentaba al principio. Roger es un jugador que le gusta mucho a Sergio, ¿no? Porque entiende que es un delantero que le puede complementar muy bien dentro del 4-4-2, un delantero muy móvil, un delantero que siempre busca los espacios, que siempre busca, digamos, las zonas más deshabitadas dentro del área, y eso Sergio entiende que dentro de su esquema habitual y dentro de su esquema favorito, como es el 4-4-2, pues un delantero como el de Torrents le vendría de perlas. Su nivel, bueno, es cierto que ni él ni todo el Elche no está haciendo una buena temporada, entonces es difícil también bueno, salirte un poco de ese contexto y anotar goles. Recordemos también a Lucas Boyé, ¿no? Que hizo un temporada la temporada pasada y que sin embargo esta pues no está teniendo suerte. Creo que el tema del Elche es algo más anímico y psicológico. Se vio el otro día también en el nuevo Mirandilla que cuando conectan dos o tres cosas y el equipo empieza a funcionar, pues cogen mucha confianza. El otro día hizo un partidazo, por ejemplo, Fidel, sí, en mi opinión. Y yo creo que Roger, a pesar de esas cifras que lleva, sería un fichajazo para el Cádiz de categoría, ¿no? Y además Sergio estaría muy contento con su llegada. Quiero pensar y creo que es cierto que el Cádiz va con urgencia, va con prisas al mercado. Sergio confía en que la dirección deportiva haga más de un fichaje, porque la verdad que el Cádiz lo necesita. Beni, yo no sé qué tipo de perfil en esta situación de urgencia, en cierta manera, el Cádiz está buscando. No sé, por ejemplo, Roger es veterano, Sailarín, que está medio cerrado, creo que son 27, 28 años. Yo no sé qué tipo de perfil busca el Cádiz. A la hora de buscar rendimiento inmediato, porque al fin y al cabo el equipo de Sergio González lo que busca es que rinda cuanto antes.
El Cádiz creo que siempre tiene el mismo problema de los mercados y es que muy pocas veces se marcha a la Liga Española, ¿no? Que lo tenemos en casa y sondea esos tipos de delanteros más de aquí, ¿no? Que conocen la Liga, que saben que se pueden manejar bien, que no necesitan ese periodo de adaptación como muchos otros jugadores. Que no veo mal, por supuesto, que el Cádiz busque en otros mercados buenos jugadores porque pueden tener muchísima proyección o que en otras ligas le han ido muy bien. Pero, por ejemplo, en estos contextos, yo siempre pienso que el Cádiz, aparte de necesitar muchas cosas, sobre todo un delantero, también añado a lo que ha dicho Pablo, el Cádiz en creación en los últimos metros se pierde. Tenemos que esperar algún destello de Brian Ocampo o que, bueno, algún remate de Negredo que llegue, pero muy poco del Cádiz. Entonces, creo que necesita muchos jugadores, sobre todo gol, y por ejemplo, hablando de Cigarín y tal, yo creo que el perfil de delantero del Cádiz tiene que ser contrastado, por supuesto, si puede tener experiencia en la liga mejor y que se muevan estos ámbitos de la permanencia. Estamos hablando de que en los partidos que vienen ahora, un equipo que se juega la vida necesita jugadores que no le pueda la presión y que en estos contextos donde se juega una permanencia o donde se están jugando la vida, pues no le pese, ¿no? Y yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro, que es un jugador que no ha sonado mucho, ni suena ni nada, pero, por ejemplo, aparte de Roger Martí, que estoy con Pablo, a mí me encantaría, es del gusto de Sergio, y creo que se maneja en estas situaciones, por ejemplo, Quique García. Sí. Ese perfil de delantero, creo que viene ya no de vuelta, sino que es perro viejo, sabe ya de sobra todo lo que hay y en situaciones donde el Cádiz se tenga que jugar la vida, creo que no vendría de perla. Además, creo que es un perfil el Cádiz no tiene, creo que se puede parecer mucho a Negredo, pero creo que tiene un puntito más, ¿no? De dinamismo Quique García y creo que no vendría de perla. Creo que ese perfil, si nos basamos en el delantero, que el Cádiz creo que debería buscar junto al perfil de Roger. Pero si te tengo que concretar, te digo, bueno, el Cádiz creo que necesita por lo menos un refuerzo en todas las líneas. Lo que pasa aquí, García, la verdad que va a estar complicado, ¿no? Que lo vendan. O sea, es un mundo aparte. Para el centro del campo, Pablo, sonó Víctor Camarasa del Betis. Claro, a mí me extrañó mucho porque es un futbolista que lleva muchísimo tiempo sin tener estabilidad, sin tener minutos, ha tenido muchas lesiones, encadenaba el pobre una con otra. Y cuando sonó para el Cádiz, ahora creo que está descartado, ahora me lo confirmas tú, ya está descartado casi al 100%. Pero ¿qué le vio el Cádiz a Camarasa? Yo no sé, en un futbolista en una situación tan peculiar, ¿qué le puede sumar al Cádiz? No sé hasta qué punto estaría dispuesto en su momento, ahora como digo, está descartado Camarasa para el Cádiz. Bueno, realmente, Samu, la situación con Camarasa fue la siguiente. Él fue ofrecido al Cádiz. Él es un jugador que viene de una larga inactividad, como bien has comentado, por una lesión. Y bueno, imagino que dentro de algunos de sus movimientos que hizo con su agencia o bien con su representante, que desconozco ahora mismo cuál es, pues entiendo que el Cádiz sería uno de los equipos donde ellos entendían que podía encajar, ¿no? Y que podía volver a la actividad deportiva. Me parece muy importante lo que ha comentado Beni, ¿eh? Creo que la idea del Cádiz o el objetivo del Cádiz tienen que ser jugadores contrastados con experiencia en primera división y que efectivamente te den un rendimiento inmediato, ¿no? Algo así como se hizo también el pasado mercado de invierno, ¿no? Donde se trajeron a jugadores como Lucas Pérez, como Rubén Alcaraz, como Fede San Emeterio, como Luis Hernández. Tiene que ser un mercado parecido a ese. Jugadores con jerarquía, con contundencia, que efectivamente te aporten desde el minuto uno, ¿no? Y bueno, es cierto que quizás en el caso de Zailarín, pues había que ver en qué condiciones llega. Por cierto, un delantero que está hecho con el Cádiz desde hace prácticamente una semana, pero que no se termina de concretar la operación. Por lo tanto, parece que ha habido algún contratiempo. Entiendo que habrá otros equipos también que estarán pendientes de la situación del canadiense y eso habrá complicado la operación en las últimas horas. Pero me parece muy importante lo que comenta Beni, porque es que parece que ese mercado de invierno que se hizo la temporada pasada pues cumplía, ¿no?, con esa norma. Después, en verano, el primer fichaje que se hace es el de Joseba Zaldúa, que también cumple con esa norma, pero a raíz de ahí, nuevamente, volvemos a dar palos de ciego y el Cádiz que vuelve a tener una política de fichajes, sinceramente, que no se entiende, ¿no? Que es inentendible, es inexplicable que a día 21 de enero, que es como estamos grabando esto, el Cádiz no tenga sustituto ni para Lucas Pérez, que se va siendo tu máximo goleador. No tiene sustituto para Lucas Pérez y sabías que se te podía ir desde septiembre. Desde septiembre sabías que se te podía ir Lucas Pérez en enero y no tiene sustituto fichado. Y el que vas a traer no es de garantías 100%, no es de rendimiento inmediato, o al menos a priori parece que no va a ser así. Pero es que tampoco tiene sustituto ni para Antonio Blanco ni para Tomás Alarcón. Porque el centro del campo ahora mismo lo tiene prácticamente cojo. Porque tienes 4 futbolistas, Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Alex Fernández y Yuba Diarra, de los cuales 4
3 los está usando de titulares para jugar con Tribot en el centro del campo. ¿Qué pasa? Que ahora se te lesiona Fede San Emeterio y te quedan los 3. Y te quedas con un Diarra que ciertamente ha tenido minutos interesantes, podríamos decir, sobre todo a nivel físico, pero que evidentemente se nota que tiene que tener un periodo de adaptación a la Liga Española, una liga que es mucho más táctica y mucho más posicional que la Liga austriaca. Por lo tanto, el Cádiz, como bien dice Beni, necesita refuerzos en cada línea, delantero, centro del campo y también defensa. Ojo, porque es que las lesiones están matando esa zona. Zaldúa está fuera, Víctor Chus lleva muchos meses lesionado, Juan Cala tiene problemas graves en la rodilla, jugadores de corte defensivo como José Mari también están lesionados, por lo tanto tiene que ir al mercado y como, bueno, para hacer un poco un paralelismo con lo que comentabas al principio con Ledesma, el Cádiz necesita un Ledesma en cada línea ahora mismo. Completamente. Yo quiero pensar que lo de Sailarín tienen que estar arreglándose los flecos porque ya son bastantes días de que está hecho, pero no cae anuncio por parte del club. Y ya para cerrar contigo, Beni, mencionaba antes Pablo Antonio Blanco, es un caso muy particular porque yo no sé si todos hemos visto a Antonio Blanco algún que otro destello que ha dejado en el Madrid, futbolista que tiene mucha calidad, eso no lo dudo. Yo creo que tenía nivel de sobra para demostrarlo en el Cádiz, pero no sé qué ha pasado. No sé si no se ha ganado la confianza de Sergio González, si a Sergio no le ha gustado el estilo de Antonio Blanco, que me extraña mucho que no le guste porque considero que es muy talentoso. No sé qué ha pasado, no sé cómo lo ves tú, por ejemplo, eso, Beni. Yo estoy con Pablo con lo que ha comentado, sobre todo de que el Cádiz necesita un refuerzo también en el centro del campo. Se ha quedado cojo después de tanto la salida de Tomás Alarcón, la salida de Antonio Blanco, que ya es algo que se sabía de sobra desde diciembre incluso. Y nada, esa lesión de José Mari, que claro, le pilla al Cádiz de imprevisto, que ahora, por ejemplo, creo que el Cádiz seguramente diga, joder, Tomás Alarcón, ¿no? Que se nos ha ido, que no, ahora sí nos hubiera venido bien, ¿no? Porque creo que es un jugador muy aprovechable, que tiene mucho talento, pero bueno. Yo creo que el tema de Antonio Blanco, yo lo veía en el Madrid, para mí era de los jugadores más destacados junto a Sergio Arribas. Creo que para mí Antonio Blanco y Sergio Arribas eran dos jugadores que tienen mucha proyección, que en primera división lo íbamos a ver más pronto que tarde. Y bueno, creo que Antonio Blanco, el contexto no le ha venido, del Cádiz no le ha venido bien. Yo creo que pasar del Castilla siendo el capitán, entrenando con jugadores de primer nivel, debutando de vez en cuando con el primer equipo, junto a jugadores como Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro. Sí. Al fin y al cabo, cuando llegas al campo, juegas con ellos, sabes que tienes muchas facilidades. ¿Qué pasa? Das un salto de primera federación a primera división en un equipo que se juega el descenso, con un equipo que tiene muchos problemas, sobre todo a la hora de hacer alineaciones, y que Sergio también tiene tanto a Fede San Emeterio como Rubén Alcaraz, que son sus jugadores clave, y tiene también a Alex Fernández, tiene a José Mari, tiene jugadores que tienen mucha jerarquía, y claro, también se le puede sumar, como él comentó en una entrevista en Relevo, que bueno, lo estaba pasando mal, podría tener algún problema psicológico, que ojalá no sea nada. Entonces creo que al jugador le ha venido todo mal, ¿no? También cuando ha salido no ha dado ese rendimiento. Es cierto que cuando ha tenido en pretemporada algún minuto, en esta pretemporada última con el parón mundialista, ese partido frente al Jerez, ¿no? Esa expulsión que tiene al salir y tal. Entonces creo que ha sido tantos factores en contra de Antonio Blanco, que incluso se va sin despedirse del Cádiz. Creo que no lo ha pasado muy bien por aquí, por lo que se ve. Pero bueno, a mí me parece un gran jugador. Creo que si en el Alavés tiene un buen contexto y tiene minutos, creo que puede aportar muchísimo. Creo que es un jugador con mucha proyección que puede llegar a primera sin ningún tipo de problema. Y es una pena porque es un jugador de mi agrado, que me gusta. Pero bueno, también en el sistema de juego, en el encaje del Cádiz, en un momento donde el Cádiz necesita algo más defensivo, Antonio Blanco, cierto que es un perfil muy destructor, pero también construye mucho. Aparte, tiene muy buen cambio de orientación, en tipos de partidos, por ejemplo, como esa primera parte el otro día frente al Elche, cuando el Cádiz tiene mucho balón. Ahí sí creo que puede, por ejemplo, un jugador como Antonio Blanco venir muy bien. Pero en otros partidos, por ejemplo, como en Mestalla, ¿no? Que estás más atrás, tienes que sufrir, tienes que correr mucho más, pues siempre costaba mucho más. Y el Cádiz, pues, era ese contexto. Entonces, un equipo más posicional, pues creo que le puede venir muy bien, que ojalá que sí, porque me alegraría mucho que recuperase su nivel futbolístico y sobre todo también su salud mental. Así que esa es mi opinión sobre Antonio Blanco, Sam.